¿Sabes interpretar tus desgracias? Ese es un tema que yo le pedí al Señor que me ayude, como siempre me ha ayudado, a yo en un español multicultural poder desatar y desamarrar este tema, porque realmente como que no tiene sentido que uno disfrute las desgracias que le pasan a uno en la vida. ¿Hasta qué punto Dios me está mandando a que si yo interpreto mi desgracia de lo que me esté pasando, yo puedo estar gozoso de mi desgracia? ¿Hasta qué punto bíblicamente yo puedo entender esto? Y antes de comenzar con el tema, déjeme yo darle un panorama cultural. En el texto que vamos a leer dentro de un momento, en la segunda parte, la segunda parte del mensaje, pareciera que culturalmente había un conocimiento que se estaba expandiendo dentro de los judíos, donde ellos entendían que cuando había una desgracia humana, física, en alguien, era producto del pecado. Es decir, ellos creían en esto. Los judíos creían que cuando había un problema físico en tu vida o un problema económico o todo lo que había envuelto en el andar día a día de una persona, era porque estaba en desgracia, en castigo y en desobediencia de parte de Dios, y esa era una consecuencia del pecado. Esa era la cultura de ellos. Hoy en día los hispanos tenemos también otras culturas doctrinales que hemos heredado en los últimos 50 años de iglesia. Hoy hay una cantidad de tradiciones y cantidad de dogmas que hemos sumado en el entendimiento evangélico y cristiano en los últimos 50 años que no están en la Biblia. Simplemente yo lo creo porque así me lo enseñó mi pastor. Yo lo creo porque así lo hacemos aquí en esta zona. No porque aquí en mi país así es que lo hacemos. No porque mi líder espiritual, que yo lo quiero y ella me quiere o él me quiere, así me ha enseñado que así es que Dios funciona. Y muchas veces estas tradiciones que existen son las que dañan la fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos más las tradiciones y cuando vamos a la Biblia vemos que es otra cosa. El mismo problema que existe con ciertas religiones, que usted dice: yo no le prendo una vela a un santo porque ya usted sabe en la Biblia que eso es idolatría. Sin embargo, la tradición de ciertas religiones dicen que eso es bueno y lo siguen haciendo. A eso yo me refiero. Hay una cantidad de dogmas y creencias culturales y heredadas por años que la hemos recibido de quien me enseñó la Biblia, de la iglesia donde yo crecí, de mi tía que me quiere como tía y como mi madre espiritual, y ella no me va a engañar y yo creo lo que ella me dice, aún yo no, mire pastor, eso no está en la Biblia pero yo lo creo. Y así hay una cantidad que arrastramos de nuestra vida. En el día de hoy vamos a ver que la palabra desgracia, que suena como tan duro, como tan dolorosa esa palabra, esta palabra quizás en las manos de Dios es una bendición. En el principio, antes del pecado, vemos cómo Dios le fue demostrando a Adán y a Eva que su más grande deseo para ellos era la plena comunión con Él. Añadido esto, vendría una vida de sabiduría, bienestar, dicha, abundancia, plenitud y autoridad por encima de toda la creación. Dios había programado un convivir con la naturaleza creada para que pudieran ellos, Adán y Eva y sus descendientes, comenzar una raza nueva llena de expectativas humanas y espirituales. Sin embargo, ya Dios, no obstante que sabía de sus debilidades dentro de la perfección creada, también tenía ya estipulado un plan paralelo de la salvación en la persona de Jesús, que contemplaba ciertos aspectos
y procesos a los cuales el hombre en sus orígenes iba a desconocer y podría reaccionar frente a eventos que, junto a las consecuencias del pecado y como parte de su crecimiento, experimentaría dolor, confusión, angustia y desesperación. A estos eventos le he llamado desgracia. Estas últimas, permitidas por Dios a veces en consecuencia de pecados, pero muchas de ellas también como parte del plan del crecimiento espiritual, por donde Dios nos permite pasar bajo su total control. ¿Sabes interpretar tus desgracias? Cuando Dios crea a Adán y a Eva nunca Dios en la creación antes del pecado les dijo acerca del dolor. Dios nunca le habló a Adán y Eva antes del pecado acerca de la maldad. Dios nunca le habló a Adán y Eva acerca de la palabra desgracia. Esas palabras no existían en el vocabulario de la creación antes del pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes son la perfección que yo he creado de toda la creación. Cuando creó al hombre, dijo una palabra extra a la que dijo cuando creó todo lo otro. Él creó las estrellas, dividió el espacio, las aguas, creó las plantas, y a todo esto los animales le dijo: y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la noche el primer día. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la noche el segundo día. Pero cuando creó al hombre, su creación perfecta, entonces se le añadió en el texto original una frase extra, una palabra extra. Y vio Dios, ahora sí, que era bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea para que Él se enseñoree de toda la creación. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis que Adán le puso nombre a todo lo que vuela y se menea en la tierra. A todo lo que... Y dice el texto, y ese es su nombre hasta el día de hoy. Yo sé que hay animales que se han combinados, han evolucionado, ¿por qué no? Y hay diferentes nombres, pero a los nombres que Adán y Eva le puso cuando se creó el mundo, Adán fue el que le puso el nombre que le quiso poner. Le puso mono a este, le puso caballo a este. Él le puso nombre a todo eso. Esa fue su primera tarea. Pero la parte importante de la creación, de lo que es la delegación de autoridad que Dios le dio a Adán frente a la creación, era que lo que más le importaba a Dios era que Adán y Eva y sus generaciones tuvieran una estrecha e íntima relación con Él. Ese fue el plan perfecto de Dios. Que cuando vino el pecado se rompió eso. Pero cuando Adán fue creado, Dios no le dijo a Adán, en la sabiduría de Todopoderoso y de omnipresente y omnisciente de Dios, Dios en ningún momento le refirió a Adán: te va a doler lo que va a pasar en unos años. Mira, de aquí a 18 años, Adán, cuando Abel y Caín ya tengan así, mira, Adán, tú vas a tener 2 hijos que ustedes le van a poner a Caín y Abel. Mira, Caín va a matar a tu hijo. Él no les dijo nunca eso. Hay detalles en la Biblia que Dios no se los reveló a Eva ni a Adán, sino que el pecado y el estilo de vida de todos los días les fue revelando lo que son las palabras de dolor, juicio, la palabra de desánimo, la palabra de desgracia en el caminar. Pero antes del pecado, dice la Biblia, antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía un plan paralelo en la creación que nadie sabía, que era el plan de salvación. Porque dice la Biblia que fuimos seleccionados antes de la creación del mundo. En otras palabras, ya Dios sabía que el hombre que iba a crear iba a pecar. Y así, como quiera, lo creó. Ya Dios sabía en la eternidad pasada que Padre, Hijo y Espíritu Santo se iban a poner de acuerdo para que Cristo viniera a morir por un pecador
que se iba a desviar en la perfección de Adán y Eva, en el pecado con la serpiente y el fruto prohibido. Ya Dios sabía todo eso. Había un plan perfecto, pero a ese plan habían palabras como lo que era dolor, confusión, angustia y desesperación. Que a estas palabras yo la encierro en un número que se llama desgracia. Las desgracias que le pasan a usted y que me pasan a mí todos los días. Tenemos dolor, estamos confusos, llegó un problema a la familia, llegó un problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, llegó un problema en mi casa, y todo eso frente a la salud dañada muchas veces que tenemos se convierten en desgracias en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, estos temas de confusión y de dolor que Dios no lo contempló en la primera parte de la creación, pero que sí Dios sabía que iban a venir después del pecado, que son nuestras desgracias, ¿cómo yo los interpreto? Yo, como hijo de Dios ahora, salvado por la sangre de Cristo, ¿cómo yo puedo interpretar estas desgracias que me vienen? Que algunas, valga la aclaración, son consecuencia del pecado mío. Hay procesos de dolor y de juicios que Dios le manda a sus hijos como consecuencia de nuestros pecados que hacemos en desobediencia a Dios. Sí, pero no todo es consecuencia en juicio y desobediencia a Dios. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que atravesaste por dolor humano o un dolor espiritual? ¿Cómo reaccionaste frente a esto que te sucedió? ¿Dónde viste o dónde yo vi a Dios a través del dolor? ¿Esta situación fue consecuencia de pecado o es parte del plan de crecimiento a través de una prueba que Dios me está dando? ¿Quién te acompañó, Dios o tus dudas? Al final de este suceso o este proceso de dolor, ¿cómo te sientes? ¿Derrotado o más fortalecido? Si estás derrotado, no supiste interpretar tu desgracia. Y si creciste en Dios, pudiste interpretar la obra de Dios en ti. Ahora es tiempo de ayudar a otros. Pastor, ¿cómo puedo interpretar el dolor y la desesperación que siento? Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das. Permite que tu palabra, mi Dios, nos lleve por el camino correcto en el día de hoy, para poder entender que no todo el dolor que tenemos, ni los sucesos que tenemos donde manchamos nuestra tranquilidad, mi Dios, son un plan para hacernos daño. Déjanos ver con tus ojos e interpretar correctamente nuestros propios procesos contigo, mi Señor. Permítenos que podamos aflorar en una vida cristiana de poder. Que podamos, mi Señor, a través de la sabiduría que nos das tú y que entendemos en tu palabra, mi Dios, que cada proceso, cada desgracia, cada desdicha, cada dolor provocado por diferentes circunstancias, muchas de ellas, mi Señor, son permitidas por ti. Tú permites que nos sucedan. Siendo tú un Dios de amor, eres nuestro Padre perfecto para poderlo hacer con nosotros. Bendice la iglesia, mi Señor, y a cada persona que escuche este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. A mí, como papá, me critica todo el mundo. Sépalo. Porque yo tengo a mis 3 hijos a soga corta todo el tiempo. Usted es un abusador, pastor, usted es un exagerado, usted a sus hijos lo tiene triste. Lo tengo a soga corta a mis hijos todo el tiempo. A los 3. Aquel que va para 19 es que más corta está la soga de ese. Y la gente me critica por eso, porque ellos se confunden en entender lo que es ser un hombre de Dios, un pastor con un llamado, que dice la Biblia que uno de los objetivos
principales del pastor es tener en orden su casa. Si no, no puede ser pastor. Por ahí hay cantidad de pastores que en el camino los hijos se les fueron de la mano y siguen pastoreando la casa de Dios, que debieran renunciar. Todos los pastores que tienen a los hijos en desobediencia tienen que renunciar del pastorado, porque uno de los requisitos específicos de la Biblia es que tú tienes que tener como pastor tu casa en orden. Pero yo no lo hago porque soy pastor. Yo lo hago porque yo en mi casa me quito la corbata y yo soy papá. Y como papá yo tengo una responsabilidad de una herencia que Dios me dio, que son mis hijos, dice la Biblia. Y en base a esa herencia que Dios me dejó en mi vida junto a mi esposa, que son mis hijos, hay una responsabilidad de yo cuidarlo, de yo proveer para ellos sus necesidades, pero yo convertirlo en grandes hombres y en grandes mujeres en la sociedad y también para Dios. Pero a mí me critican que usted, pastor, no puede ni respirar con usted, porque tienen que pedir permiso para todo lo que hagan. Lo bueno es de la historia que quienes me critican tienen hijos de la misma edad que los míos, y esos chicos andan en droga, sexo ilícito, no sirven a Dios, dejan las escuelas, no están estudiando y están haciendo y delincuenteando, y hasta lo han hecho abuelo antes de tiempo. Mientras que estos tres, hasta que Dios me lo permita, seguirán a soga corta, y no me importa que me critiquen. ¿Por qué le digo esto? Porque existe una responsabilidad mía como papá de hacer que mis hijos entiendan y actúen lo mejor posible delante de Dios bajo dos grandes tendencias. Una, educarte y explicarte cómo deben ser las cosas, y la otra, bajo dolor. Pero la parte del dolor, como que, cónchole, pero como que el pastor como que no suena cristiano. ¿Cómo así bajo dolor? Sí, porque parte del crecimiento suyo, cuando usted creció, que usted era muchachito en su casa, muchas de las enseñanzas que su padre y su mamá, o su tía, o su abuelita, la que lo crió a usted, le formó para que usted sea una gran mujer en el día de hoy y usted sea un gran hombre, muchas de esas enseñanzas vinieron bajo dolor. Y yo no estoy hablando aquí de golpe físico. Yo estoy hablando aquí de que hay cierta enseñanza que tiene que poner uno como padre a prueba a nuestros hijos para que ellos crezcan como hombrecitos y como mujercita en la sociedad, dependiendo sus edades, dependiendo cómo uno quiere que ellos sean. Repita después de mí esta frase. Kendry, ponme el siguiente slide. Repita esta frase. Dios es el Padre experto en hacer que crezcas correctamente a través de tus desgracias. Dios es el Padre perfecto en hacer que crezcas tú como hijo de Él espiritualmente, correctamente a través de tus desgracias. Pastor, ¿cómo así? A mis hijos yo los he puesto, hermano, en momentos que Joanna ha tenido que intervenir, porque yo lo presiono a un punto tal para que él entienda o ella entienda que para que den lo mejor de ellos para el futuro y para el presente, tengo que presionarlo un poco. Y lo pongo a pruebas para que se desarrollen ellos y crezcan, para convertirlos en la mujer que Dios quiere que yo los convierta a ellos mientras estén conmigo. ¿Usted cree que Dios tiene un plan con usted? ¿Quién cree que Dios tiene un plan con él? Levante su mano si usted lo cree. Usted sabe que todos los días usted se levanta a hacer su propio plan suyo en contra del plan que Dios tiene para usted.
Todos los días, humanamente, yo me levanto y hago mi plan. El plan mío que me da mi gana hacer. Porque yo soy Oscar y es el plan que yo quiero hacer de mi vida en el día de hoy. Pero hay un plan eterno que Dios tiene para usted, así como lo tengo yo para mis hijos. Hay un plan que yo tengo para mis hijos hasta cierta edad, para después soltarlo. Pero yo tengo un plan de que yo no quisiera que mis hijos nunca caigan presos. Yo tengo un plan y lo estoy haciendo todos los días y lo estoy criando bajo fuego para que ellos nunca prueben la droga, aunque después la prueben. Pero después que se fueron de mi responsabilidad, yo hago un plan para que mis hijas esperen el sexo en el matrimonio, no antes del matrimonio. Para que mi hijo espere el sexo en el matrimonio y no antes. Hay un plan que yo tengo como papá. Y eso implica a veces ponerlo en contra de la pared. Hermano, hay situaciones que nuestro Padre Celestial, para que el plan que Él tiene, que lleva su nombre, se dé. Hay veces que nuestro Dios nos hace pasar por confusión, por dolor y por juicio, que yo le he puesto desgracias a eso, que no lo entendemos a veces, pero es para que el plan de Él, que es perfecto, se dé en su vida y usted sea el hijo y la hija que Él espera que sean. Por ahí va el tema de hoy. Usted tiene que entender que es una responsabilidad suya y mía poder interpretar nuestras desgracias, nuestro dolor, lo que me llegó a mi vida. ¿Por qué me llegó eso a mi vida si yo voy a la iglesia todos los domingos? Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo voy todos los domingos a la iglesia y doy ofrenda? Estoy en desgracia, Señor. ¿Por qué yo y no otro hermano? ¿Por qué siempre a mí, Señor? Tiene que saber interpretar su desgracia delante de Dios, para que usted entienda que Dios está moldeando una vida y un corazón todos los días, porque Él tiene un plan eterno, perfecto, que a veces no nos lo revela, pero lo tiene para usted. Y ese plan es moldearlo como alfarero y convertirlo en esa herramienta útil para su gloria aquí y para que usted reciba sus bendiciones en el cielo. ¿Sabes interpretar tus desgracias? Dios es el Padre experto en hacer que crezcas correctamente espiritualmente a través de tus desgracias. Y yo quiero dar dos temas en el día de hoy, dos puntos para yo poder examinar el contexto de lo que hemos hablado. El primer punto es este: Dios va a permitir procesos de dolor y de desgracias en nuestras vidas para Él hacer que crezcamos. Crecer en Dios no es más que cuando yo me convierto al cristianismo y me hago llamar a partir de ahí seguidor de Cristo, yo soy un bebé espiritual. Desde el mismo momento que usted se convierte, usted empieza a ser un bebé espiritual, porque a usted hay que guiarlo. Porque usted viene, aunque espiritualmente dice la Biblia que hemos muerto al pecado, aunque espiritualmente dice la Biblia que ya el hombre viejo se fue y está la cobertura del hombre nuevo, eso es espiritualmente. Aunque dice la Biblia que ya Dios nos ve como santos, esa es la santidad posicional. Pero ¿somos santos de verdad? ¿Hemos dejado el viejo hombre? ¿Realmente caminamos como Cristo andaba? No, ese es un proceso donde yo pensaba y hacía las cosas de una forma, y todos los días en el crecer espiritual con Cristo, dentro de una iglesia, dentro del conocimiento de su palabra y la guía y la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, yo me convierto en ser un hijo mejor y más maduro para Dios todos los días. Eso es esto. La cristiandad es esto. Usted, con los días a día y la intimidad con Dios, usted empieza a crecer poco a poco. Se va doctrinando de lo que Dios quiere en la voluntad plena de su palabra, y usted va creciendo. Sí, pero cuando vienen estos momentos de dolor y de desgracias, ¿cómo yo interpreto esto? Dios va siempre a permitir estos procesos para hacer que crezcamos. Y voy a hablar de Job en este primer punto. Y quiero irme a Job. Acompáñenme a Job. Job capítulo 2. Vamos a ver unos cuantos textos en Job. Job capítulo 2.
Y antes de yo leerlo, quiero hacerle una historia panorámica de qué pasaba con Job. Aunque usted conoce la descripción literaria de lo que pasó con Job, hay algo que es bueno que usted entienda que no lo dice la Biblia ahí en el texto. Mire, sabemos que dice que Job que estando Dios un día, según los primeros versículos, estando Dios el Padre un día en su trono, dice la Biblia en los versículos del primer capítulo, que vinieron ante la presencia de Dios los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, según otra traducción. Y entre esos ángeles vino Satanás, se apareció ante la presencia de Dios en el trono allá arriba. Porque hay mucha gente que cree que Satanás está en el infierno. Satanás no está en el infierno, y él tiene acceso a Satanás, la llave que le dan a San Pedro, que dice la gente que tiene. Esa llave Satanás no la necesita. Si de verdad hubiera llave, como la gente le pega a San Pedro que tiene la llave, que eso no es verdad. Pero si de verdad hubiera llave, Satanás no necesita llave. Él tiene acceso directamente al trono de Dios cuando le da su gana. Dios ha permitido eso. Dice la Biblia que Él es nuestro acosador. Y Él va todo el tiempo a decirle a Dios: mira cómo está fulano, mira cómo tengo al pastor Oscar, mira cómo está fulano. Él va, ¿para qué? Para molestar a Dios de cómo estamos nosotros viviendo aquí. Di que hijo de Dios. Satanás se presentó, dice la Biblia, y Dios comenzó el tema. No esperó que empezara Satanás a hablar. Y Dios empezó el tema. Mira, Satanás, ¿de dónde tú vienes? Oh, yo vengo de dar vuelta a la tierra y de janguear por allá afuera con los demonios. Mira, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto? Pero cualquiera te alaba y te adora. Tú le has dado hijos, y le has dado tierra, y le has dado riqueza. Pero Job es millonario. Y Dios, que conocía el corazón de Job, y Dios, que conocía el corazón de sus hijos, los hijos de Dios, óigame esto, los hijos de Job, porque los hijos de Job parece que no tenían el corazón como su papá, porque estos chicos hacían fiestas, dice la Biblia, y dentro de esas fiestas, aunque no especifica la Biblia qué hacían, parece como que Job sabía que es posible que entre chela y chela y entre bebida, estos chicos podían ofender a Dios. Entonces dice la Biblia que Job hacía un altar y sacrificaba a un animal por el número de sus hijos. Señor, este holocausto es por si acaso uno de mis hijos te ha ofendido. Lea la Biblia, esa es la historia. Pero Dios, sabiendo de cómo estaba el corazón de esos hijos, que es posible que esos hijos recibieran juicio de Dios al Dios matárselo a todos en un día, a Job. Dios entendía que Job, aunque le adoraba, que Job, aunque le amaba, ese Job no conocía a Dios. Recuerde que en el tiempo de Job no había tabernáculo, no existía una religión. Dios no se le revelaba a la gente como se le reveló a Abraham. Todavía en el tiempo de Job, aunque Job está después, como a mitad de la Biblia, Job es el libro más antiguo de la Biblia por la escritura. Job vivió antes que Moisés, antes de que el pueblo hebreo fuera hebreo, antes de Abraham. Job vivió. Esta historia de Job es la más antigua de todas, excepto las historias de la creación, que fue el principio del mundo. Hermano, pero parece ser que Job, que no tenía una Biblia, que Job, que no tenía una doctrina, que Job, que no tenía un pastor o un rabino, un Job que no tenía un día a día con una religión, porque Dios no era religioso. Parece que Dios quería ese Job, que era un bebé espiritualmente, quería hacer que creciera un poquito y que conociera quién era su Redentor. ¿Y qué hizo él? Lo hizo a través de las pruebas. Y Dios usó a Satanás para a Job mandar una prueba tan grande, que eso es lo que yo quiero explicar en este día. Ese es el contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Dios va a permitir procesos de dolor y desgracias en nuestras vidas para hacer que usted y yo crezcamos.
acuérdese que por más Biblia que usted sepa, y por más años que usted tenga, todos estamos en un crecimiento todos los días. Yo necesito que Destiny esté con su mamá allá atrás, por favor. Ayúdenme con eso. Miren, hermano, Dios quiere que usted y que yo, hermanos, usted y yo crezcamos todos los días poco a poco. Poco a poco. Dios nunca se va a cansar de prepararlo a usted para que sea y cumpla con el plan que Él tiene determinado antes de la fundación del mundo. Dios va a querer que usted crezca todos los días. Y es posible que si usted no crece a través del mensaje del púlpito, es posible que si usted no crece a través de los estudios bíblicos, prepárese para la desgracia. Porque son dos caminos. El camino correcto, vengan a la iglesia, vamos a formarnos delante de Dios correctamente con su palabra, vamos a crecer en intimidad con Dios a través de la oración, vamos a crecer como Dios quiere que ojalá que todos nosotros crezcamos correctamente a través del estudio sistemático de su palabra. Pero cuando no crecemos así, entonces prepárese, porque Dios va a hacer que usted crezca a través del dolor. Es lo que no nos gusta. Ay, Dios es un malvado, como le dicen al pastor que es un malvado con los hijos. No. Dios es el Dios, el Padre perfecto, que Él quiere que a través del dolor, si usted no entiende por la buena, a través del dolor o circunstancia que Él le permite y que usa hasta el mismo Satanás para Él cumplir con su propósito. Porque Dios usó al mismo Satanás para cumplir con el propósito que Él tenía establecido para la vida de Job. Específicamente, Dios tenía a Job en un proceso de crecimiento espiritual. Porque el Job del capítulo 1 y el capítulo 2 no es el Job que encontramos en el capítulo 19. En el capítulo 2 y capítulo 3, Job se enfrenta a la cruda realidad de que Job hace duelo y luto por sus 10 hijos, sufre el dolor de la bancarrota porque quebró económicamente, porque todo lo que tenía se lo robaron. Y no solamente con ese jueguito, Dios quiso fortalecer a Job en un proceso de desgracia, sino que cogió un jueguito con Satanás y le dijo: ¿sabes qué? Mira, te voy a dar permiso ahora que le toques su cuerpo, pero su alma no puedes tocarla. Y hermanos, dice la Biblia que Satanás le puso en la piel una sarna, hermano, que miren lo que dice Job de su propia palabra. Vamos a Job. Job 2, 6 al 9. Job capítulo 2, 6 al 9. Hasta la mujer se fue en contra. 6 al 9. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 8. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aunque retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Miren, hermano, ¿se acuerdan que una de las preguntas que yo decía era: ¿quién está dirigiendo tu desgracia? ¿Dios o tus dudas? ¿Se acuerdan de esa pregunta que yo puse al principio? Hermano, para yo poder interpretar bien las desgracias o los procesos de dolor que vienen de parte de Dios, tengo que tener cuidado a quien yo escucho. Lo que más hay es gente dentro de las iglesias y fuera de la iglesia más, que cuando vienen problemas de parte de Dios,
lo que me traen a mí es desánimo para yo abandonar a Dios. Amigos, familiares, hermanos de la iglesia inclusive, cuando me llegan desgracias, no le dicen a esa persona: yo voy a orar por ti. Quizás piensa que es que Dios te está preparando para que seas mejor. No. Se van de una vez a la parte negativa. ¿Y qué tú estabas haciendo que Dios te está castigando? Tú estás bajo juicio de Dios. Es decir, se van a lo negativo y se van a la parte que no le suman a Dios, porque Dios lo que quiere es hacerlo a usted y a mí mejor para el plan que Él ya tiene determinado. Y es posible que después de muchos mensajes que yo he escuchado de que haga la cosa como Dios quiere que la haga, Dios le permita a uno una pequeña pruebita. Déjame ver para que este muchacho crezca un poquito. Déjame mandarle Satanás, mándame un demonio tuyo y hámele esto a Oscar para ver si lo tambalea un poquito y recapacita. A los hijos míos, Kendry, véngame esto, 18 años para 19 ahora. Joyce, que está ahora mismo para cumplir 15 años. Yo le he quitado el celular para que le duela semanas completa. Pastor, usted es un indigente, usted es un asesino. Dígame, no importa. Critíqueme, pero lo estoy convirtiendo en ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer que le gusten los estudios y que sean profesionales y que crezcan en la sociedad. Un hombre de Dios y una mujer de Dios que si los policías lo ven, no lo van a ver detrás de las rejas. Que no van a estar yendo a corte todos los meses porque anda de vándalo, manejando por encima de la velocidad y anda con el celular en la mano y anda robándose las luces y los stop. No. Yo estoy criando a un hombre y una mujer y la chiquita. Hermano, Dios va a permitir en la vida nuestra que el mismo Satanás haga cosas para que usted y yo crezcamos para su gloria. Porque Dios quiere que el plan que Él tiene establecido, que lleva su nombre, Dios quiere ver que florezca. Todo padre quiere ver que sus hijos sean ¿qué? Profesionales, ¿sí o no? Le cepillan los dientes desde chiquito todos los días y lo peinan todos los días para que vayan a la escuela, para crearle un hábito de que le guste la escuela. Se van a hacer tarea con ellos, si pueden hacerla juntos, llegan a una edad que ya la tarea está más alta que nosotros. Eso pasa a veces. Pero uno se esfuerza. Tiene que prepararle su lonchera para que se lleven su snack para la escuela, porque uno quiere que el chico estudie, que sea mejor que uno, que alcance más de lo que uno pudo alcanzar. Eso es lo que quiere uno. ¿Usted cree que es fácil para estos muchachos levantarse todos los días? Se les complica. Bajo dolor. Miren, hermano, yo no sé si usted sabe que aquí los muchachos llegan en pijama a la escuela. ¿Saben eso, verdad? ¿Ustedes saben cómo empezó la moda? ¿Cómo que se llama el peinado este? Mojo. El mojo es un peinado, hermano. Ya ni Antonio ni yo podemos dar ese peinado, pero el mojo es un peinado que es para los chicos centroamericanos y suramericanos que vienen de descendencia indígena muy cerca, que tienen el pelo bonito, bueno, así como tienen estas chicas, así que son buenos. Pero al tenerlo corto el pelo, cuando se duermen en la almohada de un lado, el pelo se le pone así. Y durmiendo en la noche se voltean y le aplanan el pelo de este lado. Como no tienen un pai ni una mai, un padre o una madre que él se preocupe por ellos, sino que muchas veces se van solo para la escuela y para que el bus no lo deje, se van sin peinar y llegan con el mojo hecho. Y allá en la escuela, oh, es cool, mira qué peinado más bonito. Y así se puso la moda del mojo. Fue así que se creó, no fue un estilista que lo tiró en Europa y dijo que a partir de ahora como las modas. No, fue así. ¿Saben por qué llegan en chancleta, en media y en pijama? Porque se levantaron tan tarde, porque el papá se tiene que levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Y a las 6 de la mañana no tienen en la casa un teléfono para despertar a las 7 al hijo para que se cambie, que se cepille los dientes y vaya para la escuela. No, el bus lo va a dejar y en pijama cogen su mochila y se fue sin cepillarse. Porque si no, el bus lo deja. Y llegan a la escuela y llegan con la pijama
y el bulto, y luego el principal y la maestra. ¿Qué pasó? Me levanté tarde, me iba a dejar el bus. No lo pueden devolver porque está en pijama legalmente. Está bien, quédate ahí. Entre los jóvenes dijeron: vamos a fastidiar la escuela, vamos a venir en pijama ahora. Así son las cosas, hermano. Porque no hay un padre responsable, o porque la economía, o porque como somos inmigrantes tenemos que coger 2 part-time. Ese estilo de vida ha hecho que los jóvenes de hoy en día cojan ciertas modas. Hermano, usted y yo tenemos un Dios 24/7. A Dios no le importa tener que peinarlo a usted espiritualmente todos los días y cepillar los dientes para que su dentadura espiritual sea bonita para la gloria de Él. Hermano, todo lo que le pasa a usted todos los días no es más que el resultado de un plan específico que Dios tiene predeterminado para que usted sea mejor, para que usted crezca, para que ese bebé que hace 10 años se convirtió al cristianismo, hace 5 años, hace 2 años, hace 30, porque hay muchos bebés con 40 años. Hay muchos bebés espirituales con 40 años metidos en la iglesia y son bebés todavía. Pero para que ese bebé que conoció a Cristo comience a crecer todos los días, y es posible que muchas veces Dios lo haga a través de pruebas. Parece que Job en esta historia no estaba muy cerca de lo que Dios tenía planificado para él. Quizás Dios tenía a Jehová Dios como una divinidad, pero no le conocía todavía. Tenía a Jehová Dios como una esperanza de lo que es adoración, porque él veía que quizás alrededor de él habían otras naciones que tenían sus dioses. Pero Job no sabía cómo se llamaba Dios. Job no sabía nada de lo que era la doctrina, de lo que es la deidad de Dios, del cielo. Job no conocía nada de eso. Comenzó Dios a entrenarlo a través del dolor. Le mandó a Satanás, al punto tal que los mejores 3 amigos, dice la Biblia en ese mismo capítulo 2, léanlo. Dice la Biblia que los mismos siervos de Job y mucha de la gente que estaba debajo de Job, porque Job era un empresario, un terrateniente, un ganadero, mucha de esa gente le dieron la espalda a Dios. Y sus amigos, 3 amigos que menciona la Biblia, le dio tanta tristeza cuando vieron a ese Job que era el ganadero, ese Job jefe de tierra, ese Job que tenía sirvientes, ese Job millonario, ese Job próspero. Cuando lo vieron revolcándose en ceniza y quebrado, dice la Biblia que les dio pena a ellos y tristeza, y comenzaron a hablarle. Y los siguientes capítulos 3 en adelante vemos cómo Job empieza inclusive hasta él mismo maldecir ¿qué? El día en que nació. A maldecir el día en que él mismo nació, de la desesperación que tenía Job. ¿Cuáles de ustedes han maldecido algún día? Usted sabe que en los matrimonios déjame tirarle esta frase. En los matrimonios hay frases como estas: ay, yo no sé por qué yo me casé con este. Yo estaba ciego o ciega. Yo maldigo el día en que yo me casé. Hermano, hay frases por ahí que andan corriendo de maldecir el día. ¿Hasta dónde nosotros podemos contemplar, hermano, que Job no conocía a Dios cuando maldice el propio día que Dios decidió conocerlo? Pero vámonos ahora para el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25. Ese Job que maldecía el día, ese Job que no conocía a Dios, miren cómo Job le halaga el saber que no importa lo que los amigos le decían. Capítulo 19. No importa lo que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. No importa lo que todos ellos estaban diciendo. Miren versículo 25 del capítulo 19. 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Miren, hermano, después de este proceso de dolor, que ya Job le dijo
tiernamente a sus amigos: ustedes lo que me están es fastidiando. A los amigos de Job, en los capítulos anteriores, los amigos de Job le estaban ya inclinando a Job a negar al mismo Dios, igual que la mujer. Y dijo: no, es que ustedes me están a mí mal aconsejando, dijo Job. No, yo no me puedo llevar de ustedes. No importa lo que me pase, yo sé que mi Redentor, Dios, Job entendió por fin en el crecimiento de la prueba. Y miren, hermano, usted me puede decir a mí lo que usted me quiera decir, y yo pudiera darle un testimonio mío de lo que yo pueda decirle de castigos de Dios. Ninguno como Job. Yo no he visto ni en la Biblia ni en la historia de la humanidad una gente que haya recibido más juicio y castigo que Job. Cuando en un día quebró toda la parte económica y le mató a sus 10 hijos en un solo día. Satanás. Y frente a esa verdad, Dios quería preparar a Job para un crecimiento, porque Dios tenía un plan. Miren, si usted lee el libro entero de Job, se va a dar cuenta que para el plan que Dios tenía para Job, los 10 hijos que él tenía no le iban a servir a Dios. Dios tuvo que quitarle los hijos y darle hijos nuevos, porque el plan de Dios con los hijos viejos que tenía no iba a funcionar. ¿Qué le está quitando Dios a usted de su vida, que usted ama y quiere con todo su corazón? Porque hay un plan que Él tiene en su vida, y con eso no puede continuarlo. ¿Qué cosa hay en su vida, o qué cosa hay en la mía, que yo estoy viendo que bajo dolor Dios me lo está quitando, pero que me lo tiene que quitar? Porque para el plan de Dios en los siguientes años, esa persona o esa situación o esa cosa o eso que yo conseguí con mucho sacrificio, pero que Dios me lo está quitando ahora, para el plan que Dios tiene en su vida en los siguientes 10, 15, 20 años, Dios no lo necesita en el presente de su vida. Él lo va a preparar quitándole eso. Piense en un ministerio, piense en su vida familiar, piense en su vida dentro de la iglesia. Hay cosas que es posible que en este año o el año pasado Dios se la quitó, que me costó 10 años juntar y hacer un crédito bueno. Señor, y yo te pedía porque yo quería comprarme esa casa, y por fin junté el down payment, y por fin los bureaus de crédito me dieron a mí la aprobación, porque ya mi crédito subió a 800 y me aprobaron una casa, la compré. 10 años para esto, Señor. Y en el 19 invité a los hermanos, hicimos una parrillada y estuvimos bien. Y en el 20, Señor, me quitaste la casa. ¿Qué voy a hacer con este juicio, con esta desgracia? 10 años ahorrando, 10 años para un crédito bueno, y solamente me duró 6 meses la casa, porque en el 20 la perdí. Es posible que en el 21, 22, 23, 24 y 25 Dios te ponga por un plan donde Él no necesita que tú vengas con la casa. Pero prepárate, porque después de ahí, si eres obediente y sabes interpretar correctamente tu desgracia, Dios te va a bendecir como bendijo a Job, en un crecimiento espiritual. Segundo punto y terminamos. Dios va a permitir procesos de dolor y desgracia en nuestras vidas para que Él se glorifique Él mismo y dar a entender que Él es el Dios santo y poderoso. Vamos a Juan capítulo 9, el mismo texto que leímos hace un rato. Juan capítulo 9. En esta historia que leímos hace un rato, este es el panorama que hay. Aquí, ¿quién tiene algún amigo que sea ciego? Yo tengo algunos amigos que son ciegos, y yo con ellos hablo, o mudo, que no escuche. ¿No tienen ustedes en su país? Ok. Bueno, yo conozco a algunos ciegos, inclusive de hermanos de iglesia, y conozco a algunos que son mudos. ¿Sabe que el mudo puede hablar? Lo que pasa es que él no puede escuchar. Al no escuchar, no imita la voz, y por eso él habla como raro. Pero el mudo lo que hace es que no escucha. Hay escuelas para mudos donde ellos le leen en los labios y hablan. Y tú
usted llama a Oscar. Porque ellos no tienen la fonética, porque hay que aprender a hablar escuchando, imitando. El ser humano habla porque empieza a imitar lo que está escuchando. Papá, ok, mamá, esto es el bebecito. Papá, porque está escuchando todos los días el papá, hasta que aprende a hablar. Hermano, ustedes no se imaginan lo que sufre un mudo. La Biblia no habla de cuál era el sufrimiento que tenía ese ciego de nacimiento. Ustedes se imaginan lo que sufrió ese ciego toda su vida de niño, los tropezones que se dio, las veces que se rompió la cabeza, que la Biblia no lo dice, pero que es el día a día de cualquier ciego, que van caminando, tropezó y no tuvo la reacción de meter la mano para evitar el golpe en la cabeza, porque se iba a dar con el filo de una puerta, y se dio, porque es ciego, no mira, nadie lo ayudó. ¿Todo para qué fue ciego él? Dice la Biblia. Para que Dios se glorificara cuando Jesús lo sanara. A veces pensamos, los hijos de Dios y los cristianos, que todo lo que nos pasa y todo nuestro proceso es solamente porque yo, uno egocentrismo. Señores, hay cosas que nos pasan porque Dios quiere glorificarse. Él quiere demostrarnos a nosotros que no es con nuestra fuerza, sino es porque Él es Dios. Los hijos de Dios tenemos que entender, la iglesia de Cristo tiene que entender que los procesos de la iglesia son únicamente para glorificar todo el tiempo el nombre de Cristo. Si usted no está consciente de que usted está hecho únicamente para glorificar a Dios y que su vida entera, más los sucesos, sean de bendición o de desgracias, sean que lleven a un camino solamente glorificar el nombre de Cristo, porque Él se lo merece, porque es todopoderoso. Si no es así, miren, hermano, yo conozco personas que por muchos años han padecido una enfermedad. Han padecido por muchos años y le han recomendado médicos hasta en China. Hay gente que han gastado plata en este mundo yendo a curarse a donde lo manden. Yo conozco personas que han establecido contacto hasta con indígenas que le han hecho brujería y le han ensalmado porque tienen una enfermedad que los médicos, la medicina no lo puede curar. ¿Por qué Dios no los sana a ellos? Porque Dios está esperando que le entreguemos a Él toda la gloria, no la gloria que da la medicina. Porque es muy fácil decir, fui al médico, me recetó una pomada, me la unté y me sané. Gloria al médico que estudió 12 años medicina. Nadie, dígame esto, nadie le está dando la gloria a Dios por la gente que se está sanando del COVID. Todo el mundo está pensando ¿en quién? En la vacuna. La vacuna es lo que nos va a dar esperanza de vida. Estamos metidos en ese tema. Pero nadie se ha puesto a calcular los millones de personas que se infectaron sin vacuna que siguen vivos. Misericordia de Dios. ¿Qué suceso hay en su vida que usted no acaba de entender? Que usted tiene que soltar su inteligencia, soltar al pastor, soltar la iglesia, soltar la medicina y solamente enfocarse en el que tiene el poder para sanar, lo que es Dios. Años sufriendo. Este ciego nació ciego, años ciego, pero se iba a curar porque Cristo se iba a glorificar ese día en él, y así lo hizo. Tenemos que entender que para poder interpretar nuestras desgracias, tenemos que primero, punto número 1, entender que usted y yo estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Y dentro de las desgracias, Dios va a hacer que crezcamos, aunque nos duela un poco. Y segundo, todos los procesos, no importa qué tan malo sea, dice la Biblia, dad gracias a Dios por todo. No por lo bueno, por todo, por lo malo.
Cuando eso empieza a funcionar, entonces usted va a ver que eso que llamábamos desgracia se va a convertir en un entrenamiento, porque usted va a ser usado por Dios en el plan que Él tiene. ¿Para qué? Para ayudar a otros que se van a ver en la misma situación. Dice la Biblia, a las más ancianas, y no se refiere a mujeres viejas, se refiere a las experimentadas, que agarren a las jovencitas y les enseñen. La vida cristiana es: yo crezco con Dios, pero hay otro que va más abajo de mí, y ese que está aquí abajo de mí espiritualmente, yo tengo que enseñarlo para que crezcamos juntos con Dios. Si usted no entiende el plan de Dios así, desgracias van a venir, malos entendidos van a venir, y nunca va a crecer ni la iglesia, ni va a crecer usted, ni va a crecer nadie. Todo está en un plan de parte de Dios. ¿Sabes interpretar tus desgracias? Puestos en pie, que el Señor bendiga su palabra. Padre, una vez más, estamos agradecidos en este día por todo lo que nos pasa, mi Dios. Entendemos que hay procesos de dolor, claro que sí. Tú pusiste a Job hasta el tope de la aceptación humana. Le quitaste todo lo que tenía, y hasta la salud permitiste que se la dañaran, mi Señor. En la Biblia vemos cantidad de ejemplos donde tu mano sanó tantas personas para tu glorificarte. Permite que aprendamos a interpretar contigo, mi Señor, a solas contigo, exactamente nuestros procesos de juicio, dolor, sacrificio, confusión, desgracia. Bendice la iglesia, mi Señor. Que este sea un mensaje que tú lo uses, mi Dios. Que la gente lo pueda reescuchar, para que tu Santo Espíritu, mi Señor, arroje en sus corazones la verdad correcta, para que no nos dejemos dejar engañar del enemigo. Tú nos amas hasta la muerte, mi Señor, nos amaste. Y así quiere que tus hijos, mi Señor, vengan a tus pies con un corazón dispuesto para servir y crecer. Gracias por todo, mi Dios. Bendecimos tu nombre. Guíanos a nuestros hogares, y esta semana que empieza hoy, mi Señor, y mañana laboral, pedimos, mi Señor, que nos acompañe hasta la próxima entrega. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.